Vía Pública. Muy buenas noches a los casi 100 compañeros y compañeras que nos han dejado hoy aquí en Televisión Nacional y que, masticando la soledad o en compañía de sus familias, están con un sentido de incomprensión, de estupor y a lo mejor sentimientos de injusticia y también de incertidumbre por su futuro. Les queremos decir que hoy les ha tocado a ellos, pero no por una responsabilidad particular de ellos, sino han tenido que pagar ellos por una responsabilidad colectiva de muchos trabajadores. Algunos de ellos seguimos aquí y tenemos muchas ganas, en homenaje a ustedes, de sacar adelante este canal que pasa por una crisis que es de público conocimiento. Por lo demás, este es un canal público, así que es todo transparente. Decirles que vayan con la frente en alto porque les tocó a ustedes y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que este canal vuelva a ser lo que ha sido por largos y largos años, porque esto es un activo público de todos los chilenos, un activo de credibilidad, un activo de confianza que ustedes que hoy están en su casa ayudaron y de manera muy potente a construirlo. De verdad los llevamos en el corazón y muchísimas gracias. Bienvenidos a esta Vía Pública muy especial, como todos los programas de hoy aquí en TVN. Y partimos con una imagen del norte de Chile. El ministro Moreno alojó junto al sacerdote Felipe Berríos en el campamento La Chimba, esto en Antofagasta. Esto en el marco también de la primera visita oficial a la región del ministro, quien tuvo reuniones y actividades con autoridades locales, agentes del mundo privado, representantes de la sociedad civil y académicos. Pero ¿por qué nos llama tanto la atención esta imagen? ¿Por qué le ponemos un especial acento? No solo porque a partir del Plan Compromiso País es urgente que el gobierno se vincule con nombres tan relevantes como el de Felipe Berríos para la lucha contra la pobreza. Claro, el sacerdote jesuita Felipe Berríos lleva décadas con las patas en el barro, trabajando con quienes más lo necesitan, entonces claramente es un socio muy necesario. Pero llama la atención también porque si bien el ministro de Desarrollo Social es independiente, en el gremialismo ya lo perfilan como uno de los candidatos más fuertes para las futuras elecciones presidenciales que serán en 2021. Por eso es el foco especial Alfredo Moreno. Y el empresariado aprobó la propuesta de pensiones del gobierno, cuyo texto ingresará al Congreso el próximo lunes 5 de noviembre. Algunos partidos de la oposición han planteado realizar una división del proyecto para tratar por separado lo referente al pilar solidario con lo estipulado en el pilar contributivo. Medida que ha sido hasta el momento rechazada por el gobierno. Hablaremos de esta importante discusión que recién comienza y probablemente ocupará todo el 2019 incluso, que se avecina toda esta conversación. Hoy la tendremos con el presidente de la ADC, Fuachaín. Así es que ese es un tema relevante como lo que ocurrió hoy día en el INBA nuevamente. Claro, porque usted sabe que hubo nuevos incidentes en algunos liceos emblemáticos. 4 detenidos tras los incidentes del INBA que le mencionaba, en el Liceo Barros Borgoño. Bueno, según información entregada por Carabineros, la institución educativa puso en marcha un plan especial de inteligencia que informó de los incidentes en el establecimiento. Autoridades vuelven a discutir la urgencia del aula segura. Hablaremos de este tema con los diputados Gonzalo Winter del Frente Amplio y Luis Pardo de Renovación Nacional. Nos vamos a la pantalla y allí les presentamos la pregunta de hoy. ¿Crees que debería dividirse esta reforma previsional para tramitar antes el fortalecimiento del pilar solidario? Eso quiere decir de las personas que hoy ya están jubiladas y tienen pensiones muy bajas y dejar después impulsar el pilar contributivo, es decir, pasar del 10 al 14% para las personas que hoy están activas o estamos activas y vamos a jubilar porque tienen distintos tiempos. ¿Qué te parece? ¿Sí o no? Ahí está la invitación hecha en nuestro fanpage de 24 horas. Vamos a una pausa y volvemos. Esta es Vía Pública. Ten la tranquilidad de administrar todo, incluso la red de tu empresa, con red local administrada de Entel. Visualiza, gestiona y optimiza. Todos los recursos de tu red en forma fácil y en línea. Contrátalo desde una UF mensual en entel.cl/red local administrada. Con Entel Empresas,
tus posibilidades son infinitas. Nos vamos a la mesa de conversación, nos acompaña el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín. Fuad, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias, Matías. Yo sé que no son muy buenas noches, no solo en este canal, sino que también en otros, y quiero aprovechar de partir solidarizando por la desvinculación de colegas de este canal y de otros, y creo que de Mega, sí, es importante poder expresar a nombre propio del partido también nuestra solidaridad. Sí, pues son tiempos complicados porque es una industria que está en un cambio universal, un cambio de tecnologías, un cambio de formas de consumo, que al final, alguien me decía, es como estar en la industria de los carruajes y se inventa el auto. Bueno, de alguna manera hay que buscar formas de apearse a esta nueva industria, pero es traumático. Y que además va a seguir teniendo cambios que pueden seguir siendo tan importantes en el futuro, y por lo tanto es una tensión permanente. Una tensión permanente, pero un canal como este, que tiene el grosor, el espesor histórico y el activo, creo que está en un buen pie para salir adelante. Así que bueno, se agradecen las palabras porque estamos de verdad en un día complejo. Pero hablemos de otros temas que son desafíos de muy largo plazo y de muchos chilenos que llevan mucho rato pasándolo muy mal y en el anonimato, que no tienen una cámara para poder solidarizar con los compañeros que se fueron. Me refiero a los jubilados de Chile. Muchos jubilados que por fin se pusieron en el centro de la discusión. Y por qué no decir también de los jubilados del futuro, que no tenían una buena perspectiva. Entonces, me gustaría saber cómo se paró la Democracia Cristiana frente a este proyecto de previsional o de pensiones que plantea el gobierno. Mira, esta es la prioridad número 1 de la Democracia Cristiana. De hecho, cuando fui jefe de bancada, nos reunimos con la Presidenta de la República antes de las marchas No Más FP y le planteamos de que este era un tema que había que abordar, que era un verdadero crimen social el actual sistema de pensiones tal como está, y que tenemos que ser capaces nosotros de, más allá de las posiciones extremas, de buscar soluciones. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? Darle respuesta a los agobiados de hoy, a aquellas personas que después de toda una vida de trabajo no tienen una pensión que le permita mantenerse con lo mínimo. Personas que durante su vida de trabajo lograron salir de la pobreza y cuando les toca jubilar vuelven a caer bajo la línea de la pobreza. Eso es absolutamente inaceptable, política y éticamente. Y por eso que el acercamiento nuestro a la discusión no es ver cómo le propinamos una derrota al gobierno o cómo nos perfilamos en esto, sino que cómo realmente somos capaces de encontrar un camino de solución. Y por eso que hemos planteado, junto a la senadora Carolina Goich, que encabeza un equipo extraordinario de profesionales, técnicos, políticos, expertos en materia previsional, que es la Comisión Previsional del partido. ¿Para qué? Para decirle al gobierno, estamos disponibles, pero esto requiere un gran pacto, se requiere un gran acuerdo, y por lo tanto eso significa no enamorarse del proyecto, que tiene insuficiencias, que tiene debilidades, y poder abrirse a generar cambios que nos permitan construir ese acuerdo y darle una respuesta a los pensionados hoy y no seguir postergando este debate. Bueno, interesante lo que plantea Fuad Chahín como presidente de la ADC, porque los que somos más viejos recordamos que ese es el papel que ha jugado la ADC en las últimas décadas de la historia de Chile, el fiel de la balanza que se llama, es decir, estar en el centro, pero no solo porque te tocó estar en el centro, sino porque hay que jugar el papel moderador, de madurez, de morigerar, de acercar, de tender puentes, y la ADC hace un buen tiempo, y me imagino que esa es la autocrítica que se han hecho ustedes, durante un tiempo se borraron de esa responsabilidad. ¿Estamos en un pie en que la ADC intenta redibujar su vocación de centro y de diálogo? Yo creo que más que un centro neutro, que no tenga indefinición, lo que nosotros realmente queremos que el partido represente una alternativa para chilenos que sientan que votar por la Democracia Cristiana sirve de algo, sirve para poder generar encuentro, para generar diálogo, para avanzar en las soluciones, para dejar atrás esta visión polarizante, ¿no es cierto?, binaria de la sociedad, porque nadie es dueño de la verdad. Y cuando se imponen las visiones polarizantes, cuando se arrincona al centro, cuando no nos escuchamos, cuando tenemos un diálogo de sordos, bueno, entonces después ocurre lo que ocurrió en su momento, por ejemplo, en Venezuela. Chávez ganó con un discurso muy similar al que ganó Bolsonaro ahora en Brasil. Entonces, nosotros creemos que debemos resintonizar las prioridades de la política con las prioridades de la gente, no seguir postergando los problemas que agobian a la ciudadanía. En Chile la desigualdad, las bajas pensiones, ¿no es cierto?, los temas de seguridad ciudadana, y para eso el acercamiento tiene que ser propositivo. Desde la oposición nosotros vamos a criticar las cosas que no nos gustan, vamos a exigir que se aclaren las cosas
que no se han explicitado todavía de esta reforma. Pero hemos dicho lo que no nos gustan, pero van a de lo que defender tenemos también dudas, lo que les parece bien. pero vamos a defender lo que nos parece bien y estamos disponibles para avanzar más allá de posiciones extremas desde lo ideológico. Porque también uno cuando entra al diálogo no puede tampoco imponer todo. Estos son concesiones recíprocas y por lo tanto con esa aproximación queremos entrar a este debate. Bueno, planteado como el esquema madre en el cual la democracia cristiana se baja a este tema, planteado el esquema o la estrategia política que van a seguir, me gustaría saber cuáles son esas cosas que en la propuesta del gobierno les parecen constructivas, buenas, a reforzar y defender, y cuáles son los aportes de la democracia cristiana. Partamos por lo primero. A ver, lo primero, por cierto, el aumento del pilar solidario, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Hoy día es incomprensible que el Estado de Chile gaste más en las pensiones de las Fuerzas Armadas que en las pensiones de los más vulnerables, y creemos que al menos en parte, ¿ya? Ojalá en todo, pero al menos en parte, yo entiendo que tácticamente, estratégicamente es bien difícil desagregarlo completo del proyecto, sería lo ideal, pero al menos parcialmente, que el primer 10% se haga de inmediato, se puede hacer vía ley de presupuesto, vía una ley especial. La presidenta Bachelet lo hizo, aumentó un 10% el pilar solidario, no en el marco de la reforma, y por lo tanto eso daría, yo creo, una primera señal muy importante. Eso nos parece muy bien. También nos parece bien una cotización adicional con cargo al empleador. Insuficiente, pero tenemos una. 4% yo creo que es insuficiente. Es poco. ¿A cuánto lo plantean ustedes? Mira, debiera subir. A mí me tocó participar 6 meses de esta comisión político-técnica que armó la presidenta Bachelet, que encabezó Rodrigo Valdés y que estuvo también participando la ministra Kraus. La verdad es que ahí dijimos, el mínimo tiene que ser el 5%. Ojalá acercarnos al 8%. ¿Por qué? Porque están aumentando las expectativas de vida y por lo tanto no podemos estar haciendo reforma al sistema de pensiones en horizontes muy cortos de tiempo. ¿Y los efectos al empleo, Fuad? Bueno, ¿Cómo se podrían confrontar? Porque se por la encarece... gradualidad. Si, mira, este proyecto tiene la misma gradualidad que tenía el gobierno de la presidenta Bachelet. Es 4% en 8 años, el otro proyecto era 5% en 10 años. Efectivamente, la gradualidad es lo que permite que esto no tenga un impacto en el empleo. A propósito, ¿no es cierto? Poco se ha dicho que ha aumentado el desempleo en el actual gobierno, 7,1%, el desempleo más alto que todo lo que fue el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero esos son temas que son importantes, ¿ya? El tema de conceptualmente más competencia. Creemos que es inexplicable que esa competencia se pretenda dar solo en el 4% de esta cotización adicional y no en el 10%, que se mantenga el oligopolio la AFP en este 10%. Pero además, creo yo que una falsa competencia, porque la AFP perfectamente puede decir yo no voy a cobrar comisión por el 4%. Y si ellos no te cobran por administrarte ese 4%, probablemente te vayas para allá. ¿Y por qué? Porque la comisión de la AFP respecto se cobra no del sueldo, no respecto de los fondos que administran. Por lo tanto, perfectamente todos los gastos administrativos, todos los gastos comerciales, todos los gastos operativos son prácticamente los mismos para poder administrar un 10 que un 14. Y por lo tanto, la AFP tiene una ventaja comparativa brutal. Y eso va a hacer que efectivamente no exista prácticamente competencia en este otro 4%. Consultado al ministro de Hacienda, se lo conté yo mismo el otro día en un programa de radio, sobre por qué, si hay flexibilidad o habrá flexibilidad para este 4% adicional, no generar esta flexibilidad para el 10% obligatorio que los chilenos que somos empleados de alguna empresa tenemos que poner todos los meses. Y la respuesta es técnica, la respuesta es que este 4% va a tener más flexibilidad, va a tener más riesgo y probablemente se esperan más utilidades. Pero ¿ustedes quisieran arriesgar el 10%, que es un fondo grande, seguro, de largo plazo? Mira, a nosotros nos parece que el modelo de tener una administración pública que le dé garantías, un modelo similar al de Canadá, al de Suecia, ¿no es cierto?, que efectivamente también maneja niveles altos de riesgo, ¿ya?, pero bajísimos costos de administración y bajísimos costos comerciales, porque el problema que va a tener es que va a tratar de desatar la competencia de este 4%. Tú sabes que 1 de cada 9 pesos de los gastos administrativos que tiene la AFP, perdón, 9 de cada 10 pesos, 9 de cada 10 pesos de los gastos administrativos de la AFP van a los gastos del área comercial, o sea, la publicidad, el marketing, la fuerza de venta, y por lo tanto tú, respecto a este 4%, vas a desatar una competencia enorme y por lo tanto el costo del área comercial de aquello va a ser muy importante. Por eso que a nosotros nos parece que debiéramos
abrir la competencia en el 10% y en el 4% tener un administrador público con una mirada distinta, bueno, donde se generen también el proyecto lo elementos, pero como una alternativa. El proyecto contempla que, por ejemplo, Banco Estado tenga su AGF, que se llama, y pueda administrar este 4%. Pero para poder administrar ese 4% te va a tener que cobrar una comisión, porque no lo va a poder hacer gratis. No, y la AFP, que te administra el 10, te va a poder decir, no te cobro nada. Esa es la gran diferencia. Y nosotros creemos que, además, esta administración debería incorporar ciertos elementos de solidaridad. Y por eso y con una visión totalmente distinta. Por eso que yo creo que ahí teníamos una gran oportunidad, que no fuera más plata para la AFP, que este 4% fuera administrado con una lógica también de seguridad social. ¿Ustedes aislarían o separarían o prohibirían a las AFP que administren este 4%? Este 4% y colocaríamos más competencia en el 10%. Esa es la propuesta nuestra para avanzar a un sistema mixto con una verdadera lógica de seguridad social. También echamos de menos en esta propuesta, y a lo mejor está en el proyecto porque todavía no lo conocemos, pero cómo realmente se genera más confianza en este sistema, que con justa razón los chilenos no tienen confianza. O sea, no se regula el tema de las comisiones de intermediación, de unos tremendos conflictos de interés, donde la administradora en ciertos fondos mutuos, ¿verdad?, los fondos mutuos en el extranjero, toma la decisión, si lo hace a través de un fondo mutuo activo, te lo carga a tu fondo y lo paga el cotizante, y el cotizante no tiene idea, ni siquiera se informa, y si es que lo quiere hacer con un fondo mutuo pasivo, lo paga con cargo a la comisión y por lo tanto le disminuye su rentabilidad. El que decide discrecionalmente eso es la administradora. Entonces, el incentivo perverso es enorme. No estamos regulando eso y yo creo que la gente está aburrida de los abusos del sistema. Y si queremos que se genere más confianza, efectivamente hay que meterle mano al sistema de AFP y no dejarlo tal como está, solo administrando el 10%. Además, creemos que la gran pregunta, o las tres grandes preguntas, en una las voy a plantear, que no están resueltas y que todos los cotizantes yo creo que se hacen, los actuales pensionados lo que se preguntan es, ¿me va a aumentar la pensión o no me va a aumentar? La respuesta es sí, según el presidente Piñera. Pero o sea, ha dicho que va a aumentar. Espera, primero, está claro que a los que le llega el pilar solidario les va a aumentar, ¿ya? A ellos sí, al resto no lo sabemos. ¿Cuánto me va a aumentar? ¿Y cuándo me va a aumentar? Cuando el presidente habla de que en régimen significa que los que hoy día empiezan a cotizar, no hoy día, cuando esté aprobada, claro, y en régimen la reforma empiezan a cotizar, se jubile, 40% o sea, más. estamos hablando, va a aumentar un 40% más. Estamos hablando de 40 años más. De 40 años más. Entonces, para el futuro, ley de la marraqueta, como lo propuso nuestra carta presidencial, nos parece una buena alternativa. ¿Esa cuál es? La ley de la marraqueta es que, y eso es muy barato, ¿no?, que nosotros podamos depositarle 1 millón de pesos, una cifra similar, a cada niño en el momento de nacer. ¿Una sola vez? Una sola vez. Por una sola vez el Estado, para que empiece... ¿Dónde? ¿En la AFP? En una cuenta especial, ¿no es cierto?, que en el administrador que se determine, pero para los niños, y que empiece a acumular rentabilidad, cosa que tenga, solo por ese hecho, aunque no tenga ninguna cotización más en toda su vida, sobre todo con las complejidades del mercado laboral hoy día. ¿A cuánto podría llegar a los 60 o 65 años siendo... A valor actual de 200.000 garantizados, sin ninguna cotización. 200.000 pesos. Mensuales. Mensuales. O sea, 1 millón de pesos depositados a un niño ahora, al momento de jubilar sería 200.000 pesos actuales sin ni una cotización más, porque también aquí hay un grave problema. El mercado laboral cambió. Esto se diseñó pensando en una lógica que era la antigua, que la gente entraba a una empresa y se jubilaba en la misma empresa y tenía sus cotizaciones regulares. Hoy día los jóvenes salen a estudiar afuera, ¿no es cierto? Quieren perfeccionarse, emprenden. Bueno, y ese mercado laboral ideal no existe. Entonces, lo peor es tener un sistema previsional que no conversa con un mercado laboral que exista en la práctica. ¿Por qué? Porque eso lo único que va a generar es malas pensiones y después buenas explicaciones. Me gustaría saber cuál es la posición de la democracia cristiana frente al cambio de las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas tienen un sistema de reparto, el resto de los chilenos tenemos un sistema de capitalización individual. Pero claro, las carreras militares son muy cortas, habría entonces que modificarla. ¿Cuál es la posición de ustedes ahí? Mire, a nosotros nos parece que claramente, por las características de la carrera militar, no se puede aplicar exactamente la misma norma, pero es absolutamente hoy día impresentable que las Fuerzas Armadas tengan el sistema que tienen, con la perseguidora, con los beneficios que tienen, ¿no es cierto?, y con las pensiones que tienen, ¿ya?, y que no la pierden por ningún motivo, aún
estando en Punta Peuco, ¿ya? Y que los chilenos que no pertenecen a las Fuerzas Armadas, que se sacan la mugre trabajando durante muchos más años de su vida, ya tengan las pensiones que tienen. A nosotros nos parece eso inaceptable y por lo tanto tenemos que, y que además el Estado gaste más en las Fuerzas Armadas que en los más pobres a través del pilar solidario. ¿Qué habría que hacer puntualmente? O sea, yo creo que es evidente que hay que revisar la carrera militar, la extensión de la carrera militar, alargarla de todas maneras, y por cierto que ir incorporándolo al sistema, al sistema de todos los demás, pero yo tomaría ciertos elementos, o sea, yo no diría que pase toda la AFP, sino que hay que crear un sistema mixto. Lo que nosotros hemos planteado cuando hablamos de sistema mixto, que hay que tomar lo mejor del sistema de capitalización individual, que es el incentivo al ahorro, porque si no incentivamos el ahorro, obviamente que es infinanciable un buen sistema de pensiones. Ustedes no son más no AFP. O sea, nosotros creemos que más que el eslogan, lo que nos importa es la solución. Ya, pero con capitalización individual. Con capitalización individual en una parte y con lo mejor del sistema de reparto. ¿Y cuál es lo mejor del sistema de reparto? La solidaridad que nos permite efectivamente tener ciertos beneficios mínimos garantizados y también, ¿no es cierto?, que de alguna manera los que son más jóvenes, que le ha ido mejor, además puedan ayudar un poco a mejorar las pensiones de quienes hoy día están pensionados, que no le tuvieron tanta suerte en su vida laboral o que trabajando claramente la diferencia entre lo que reciben ahora y lo que recibían cuando estaban en el sector activo es muy distinto. Creo que la solidaridad es un elemento que debe estar en cualquier sistema o régimen de seguridad social. Finalmente, una gran duda. ¿De dónde se van a financiar los 3.500 millones del aumento del pilar solidario? Esa es la pregunta que el gobierno tendrá que responder. Porque tenemos una reforma tributaria, que tú lo sabes muy bien, a través de la integración, lo que hace es bajarle los impuestos a las grandes empresas, bajarle los impuestos a los que ganan más. Entonces, cuando tenemos una reforma tributaria que le baja los impuestos a los que ganan más y por otro lado queremos gastar 3.500 millones de dólares. En régimen. En régimen, no es ahora. En régimen, pero el régimen para el aumento del pilar solidario es un horizonte de tiempo bastante más corto. ¿De dónde sale la plata? Es importante. Entonces, esas dudas hay que despejarlas antes de una opinión definitiva. Nosotros queremos acercarnos a este proyecto propositivamente, estamos dispuestos, si se acogen algunos de nuestros planteamientos, ¿no es cierto?, y se perfecciona este proyecto, a respaldarlo, a llegar a una... Tal como está, es inviable, pero... Fachain, te quiero agradecer. No podemos patearlo. Sí, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Vía Pública y el día 5 de noviembre el gobierno presenta el proyecto y ahí se empezará a desmenuzar y a conocer más detalles y va a ser más rica la discusión. Pero la actitud general de la DC está planteada a través de su presidente. Gracias, Fuet. Muchas gracias a ti, Matías, que esté muy bien. ¿Crees que debería dividirse la reforma previsional para tramitar antes el fortalecimiento del pilar solidario? Una propuesta que ha sido impulsada por algunos sectores de la oposición, como el Partido Socialista y el Partido Comunista. Hasta ahora el 72% sí, le parece que hay que dividir. El 28% cree lo contrario. Hacemos una pausa, ya volvemos en Vía Pública. Estás viendo Vía Pública. En Universidad Autónoma hay un mundo esperando tus ideas. Estudia una carrera que las lleve más allá. Da a conocer tus proyectos. Ingresa a ideasparalmundo.cl y cuéntales los tuyos. Vamos a nuestra mesa de conversación. ¿Sí? Convivencia, este plan de convivencia, cual en algún momento era aula segura, cambió y esta es la palabra un poco de consenso. Cómo mejorar la convivencia en los colegios. Tenemos de invitado hoy a dos parlamentarios, dos diputados, Luis Pardo de Renovación Nacional. Luis, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Matías, buenas noches. Y Gonzalo Winter del Movimiento Autonomista. Gonzalo, también muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Matías, por la invitación. Pasamos del aula segura a este proyecto de convivencia escolar después de una conversación, un diálogo, un paso un poquito tortuoso en el Senado, pero aprobado. Ahora va a la Cámara. ¿Qué es lo que va a pasar allí en la Cámara? ¿Cómo prevén ustedes? También con él pasando por el factor de lo que ocurrió justamente hoy y ayer en el INBA y en otros colegios o en otros liceos emblemáticos. Luis. Yo espero que en la Cámara de alguna manera se ratifique, sin perjuicio que haya algunos ajustes menores, lo que ya se acordó en el Senado. Fue bien curioso cómo los senadores de oposición inicialmente se manifestaron muy en contra de este proyecto, lo criticaron áridamente y finalmente terminaron enriqueciéndolo y creo que eso es positivo. Y salió un proyecto en la línea esencial de lo que había propuesto el gobierno
y que debiéramos recoger buena parte de las correcciones o mejoras que se le hicieron en el Senado y aprobarlo en la Cámara de Diputados. Esa es nuestra expectativa y esperamos tener en ese sentido un debate con altura, analizando el proyecto en su mérito para poder despacharlo también rápidamente. Gonzalo, en el caso de la aprobación en el Senado fue casi unánime, casi porque el senador Latorre de Revolución Democrática, pero es del Frente Amplio, sí, claro, que es del sector que tú representas un poco en esta mesa, fue el único voto discordante. ¿Ustedes qué posición tomarán en la discusión de la Cámara? O sea, lo importante acá es declarar que efectivamente nosotros tenemos la intención de legislar, pero quiero señalar que hay algo que dice Luis que es muy importante, que es tener una discusión con altura de miras en la Cámara. Y yo creo que eso es lo que no ha pasado hasta el momento y que este proyecto, a partir de un conflicto real que existe en la sociedad chilena, que es este tipo de violencia específica que se da en 4 liceos de la comuna de Santiago, el gobierno ha generado una operación comunicacional en donde genera un escenario en donde la ministra vocera de gobierno se puede dar el lujo de decir, antes de empezar la tramitación, que la oposición está a favor de las Molotov. El diputado Alessandri puede decir que los diputados de oposición son diputados con overoles blancos. El ministro Chadwick puede encontrar una célula del Frente Patriótico Manuel Rodríguez a través de Instagram, operando en el Liceo 1, y tiene a la ministra Cubillo, de quien estoy muy decepcionado y que tenía además altas expectativas de su llegada, diciendo que los diputados de oposición, por mejorar el gobierno, o sea, por mejorar el proyecto, tal como ha dicho Luis Pardo en este lugar, mejorar el proyecto, estamos amparando la violencia. Todo eso para evitar el diálogo democrático. Y finalmente, yo creo que presentan un proyecto malito que del bosque de la violencia escolar toma una hoja y hace un carnaval comunicacional. Y finalmente creo que la oposición, un proyecto que era a todas luces inconstitucional, la oposición lo mejora, le agrega cosas, lo vuelve constitucional, los tratan de antipatriotas, ¿cierto? Y al final, en la cocina de la Comisión de Hacienda, sacan la carne antes de que esté cocinada y tienen un proyecto que tiene muchas deficiencias por el apuro, creo yo. Déjame partir, Luis, ya que decían las deficiencias, ¿cuáles son esas deficiencias fundamentales de las cuales Luis parece no tener o no compartir contigo esa percepción, Gonzalo? Tú, Gonzalo, ¿cuáles son esas deficiencias tan fundamentales? Te voy a poner un ejemplo súper concreto. O sea, aparte de que el proyecto no hace lo que le ha prometido a los chilenos, que es solucionar los problemas de convivencia escolar, ¿cierto? Yo creo que una deficiencia, por ejemplo, muy concreta, es que establece la expulsión de cualquier persona relacionada con el establecimiento, incluso a terceros dentro del establecimiento. Entonces, por ejemplo, si tú, Matías, entras a Limba a hacer un reportaje, ¿ya?, y golpeas a alguien, están estableciendo un mecanismo por el cual te pueden expulsar, ¿ya? O incluso estaría con esa tipificación. ¿Así es? Lo que está mal hecho. No, y yo no creo que la derecha quiera eso. Creo que salió tan apurado, tan improvisado, que tiene errores tales como que incluye la expulsión de apoderados. No, yo creo que hay una interpretación equivocada ahí de Gonzalo, porque lo que efectivamente ocurrió en el Senado es que ampliaron las causales. El gobierno fue muy cuidadoso en el proyecto inicial de circunscribir esto a 2 causales específicas, que eran la tenencia, manipulación, uso de armas y de material incendiario, básicamente las Molotov, y por otro lado, agresiones con resultado de lesiones a los profesores y asistentes de la educación. Ese era el proyecto original del gobierno. Y efectivamente en el Senado se amplió este espectro, pero no para expulsar a alguien que no sea alumno, sino que en caso de que estas agresiones perpetradas por alumnos fuesen contra terceros, por ejemplo contra un carabinero, por ejemplo contra un apoderado, también va a incurrir en las causales de expulsión. Y por lo tanto, lo que hizo el Senado, cuando digo enriquecer el proyecto, es porque lo amplió en la misma línea que lo presentó el gobierno. Gonzalo reconoce que se mejoró en el Senado. Sí, lo que pasa es que por supuesto. Esto viene... Pues es que hay 2 ocasiones. Que hay 2 la Comisión de Educación y la de Hacienda. Gonzalo reconoce como mejoras aquellas que inicialmente hizo la Comisión de Educación y que desnaturalizaban completamente el proyecto. Y yo reconozco como mejoras las que finalmente se hicieron en la sala del Senado y que mejoraron el proyecto, incorporaron, robustecieron lo que era el debido proceso, que ya lo tenía el proyecto original. Quiero hacer una aclaración. Pero ampliaron las causales y mejoraron el proyecto. Yo también creo que lo que salió de la Comisión de Hacienda es mejor que el original, que era un proyecto espantosamente malo, ¿ya? O sea, lo que tenemos hoy día es mejor. Tenemos 3 proyectos para que la gente lo entienda. El original,
que entra a la Comisión de Educación, el que sale de la Comisión de Educación y el que sale de la Comisión de Hacienda. Pero por efectos yo creo que prácticos tenemos uno solo. No, espera, yo creo que los 2 segundos son mejores, pero quiero hacer una aclaración súper importante. El primero no respetaba el debido proceso, sino que el primero justamente lo que hacía era considerar la pena máxima, que es la expulsión, como una medida cautelar. ¿Se imagina que en el sistema penal tuviéramos la pena máxima como una medida cautelar? Es decir... Luis, ¿está de acuerdo con eso? No, tampoco espera un poco, para aclarar la idea. Esto no establecía un endurecimiento de las penas por los 2 delitos que están establecidos, que es armas y explosivos. Son delitos, son sino que, causales de expulsión. pero manipular armas es un delito. Que además tiene una sanción penal. Está tipificado en la ley de armas. No quita que haya una sanción penal. Y además depende de las lesiones que provoque, qué delito entra en el Código Penal. Pero lo importante es que no endurecía las penas para que no incurrieran en esa conducta, sino que lo que hacía era que te daba la posibilidad de echarlo antes de saber si era efectivamente la persona ¿Eso lo reconocen ustedes? que tenía que echar o no. ¿Lo reconocen? Eso lo arreglaron, y esto es muy importante, porque la derecha ahora se hace como la que no entiende lo que es el debido proceso, pero el año pasado, cuando descubrimos que los que no lo financiaba Pente, lo financiaba SQM, eran fanáticos del debido proceso, y decían, esperemos a los tribunales, etcétera. No, si el debido proceso es un bien jurídico superior que todos tenemos que defender. Que el proyecto pero original no hay que usarlo en forma subrepticia o mañosa. Aquí el proyecto original lo que estableció claramente era una expulsión al cabo de 5 días. Eso no es una medida cautelar, es una sanción que es la máxima sanción dentro de la reglamentación de los establecimientos de educación. La crítica que hizo la oposición fue que esos 5 días eran insuficientes. El punto del gobierno era que más de 5 días tener a las víctimas en presencia de su victimario, alguien que le tira benzina a un profesor o que lanza bomba molotov, conviviendo 25 o 30 días en función del debido proceso con sus propias víctimas, eso es lo que el gobierno quiso evitar. Y eso se mejoró porque se estableció que el reglamento va a reglamentar cómo se va a defender y hacer su descargo el imputado, pero finalmente al cabo de 5 días va a ser separado de la comunidad escolar, que es lo que le interesa al gobierno y a los profesores y a los alumnos que no quieren convivir con estos violentistas. Luis, que es más noble que lo que ha sido el gobierno, ¿ya? Reconoce efectivamente una mejora en cuanto al debido proceso. Pero lo que la ministra Cubillo ha reconocido que el proyecto fue mejorado. Cuando esto se mejoró, la ministra Cubillo dijo que la oposición estaba amparando la violencia. En el primer momento, cuando lo echaron a perder el proyecto, después cuando lo arreglaron, se les concedió el punto. Lo cual me parece, por decirlo menos, una falta de respeto y por decirlo más, una evidente falta de intención de tener un diálogo democrático sobre este proyecto. Ahora, algo muy importante. En la actual legislación, en las leyes que hizo el presidente Piñera, la ley de violencia y la ley de inclusión después en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ya se podía separar de la sala de clases al estudiante, pero no se le podía separar de la institución. Claro. Otro dato importante de por qué aquí hay harto chamullo. El 40% de las expulsiones que no se logran tramitar y que el director intentó expulsar a alguien y no pudo, se frenan en la superintendencia y no se frenan en esta ley. Por lo tanto, eso tampoco se mejora. No, sí, se mejora radicalmente, o sea, se mejora del todo. Pero no se mejoraba en el original cuando nos trataron de antipatriotas. Para que vayamos precisando. Lo que pasa es que con la actual legislación, primero, la causal de expulsión tiene que estar explícita en el reglamento. No todos los reglamentos, yo diría que ninguno tiene la tenencia de Molotov ni este tipo de cosas, por lo tanto era razonable generar una ley para que para todo el mundo fuese una causal clara la tenencia de Molotov o más allá del reglamento interno. Más allá del reglamento interno, dándole la jerarquía que corresponde a este tipo de hechos de violencia. Luego, el problema que hay con lo que señala Gonzalo es que la Corte Suprema, cuando los alumnos expulsados con el sistema actual recurren a la Corte Suprema, hay muchos fallos que señalan que por haber sido previamente suspendidos hay una doble sanción y por lo tanto queda. Y esa era la razón, y eso efectivamente, y lo ha reconocido claramente la ministra Cubillo, se mejoró en la segunda versión. La primera arremetida contra el proyecto lo desnaturalizó completamente. Lo que salió hoy día del Senado, el gobierno, noblemente, siguiendo tus palabras, ha reconocido que el proyecto ha sido enriquecido, y yo creo que es valioso. Es valioso porque esta voltereta que se dio inicialmente la oposición y que terminó aprobando un proyecto mejor que como había ingresado en la misma línea del origen y el espíritu del proyecto, es una buena señal. ¿Cómo lees tú que en el marco de esta discusión, después de esta aprobación que ustedes están discutiendo aquí con tanto fervor y tanto detalle, y que falta que termine, siga habiendo desmanes como los que vimos hoy? ¿O hay algunos que creen que es un montaje directamente? Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Un desafío. Esto es muy, muy, muy interesante porque nos permite hacer lo que el gobierno no ha propuesto, que es hablar del problema general, ¿cierto? Y aquí yo quiero plantear una cosa. En el mundo hay estudios, los tengo, si quieren al final los menciono, sobre cómo la ley de tolerancia cero, por ejemplo, en Estados Unidos, trajo pésimos resultados, porque justamente
todos los jóvenes que fueron expulsados de las escuelas terminaron en el sistema penitenciario, ¿ya? Entonces, a mí me alarma que la primera solución que plantea el gobierno sobre la convivencia escolar sea, bueno, échenlo. Ahora, en segundo término, y lo relevante, yo no tengo idea si esto es un montaje, pero hay algo que sí quiero desmentir. Aquí se ha dicho muy insistentemente, se ha intentado hacer una relación entre esta banda llamada Los Overoles Blancos, llamada por la prensa Los Overoles Blancos, y las ideas de izquierda. Yo quiero decir que el que dice eso, y he escuchado parlamentarios decir eso, finalmente es la única persona en Chile que sabe quiénes son los Overoles Blancos. Porque los Overoles Blancos no se han adjudicado ninguna causa, no han entregado ningún panfleto, etc. Por lo tanto, quien diga eso, o está mintiéndole al país, o le está escondiendo información a la Fiscalía. Ustedes como izquierda no se reconocen identificados por la acción de las personas con overoles blancos. Es que yo no tengo idea por qué los overoles blancos hacen lo que hacen. Quizás son de ultraderecha, lo que tú ves, quizás son los que acuchillaron a las compañeras en la marcha feminista. Quiero preguntarle a los dos. Yo creo que... Luis, ¿ustedes se sienten identificados por el accionar de estas personas con overoles blancos? No, en absoluto. O sea, Gonzalo, ¿se sienten ustedes identificados con el accionar de la... Yo creo que aquí lo importante, Matías... Nadie reconoce a los muchachos o a las chicas de los overoles blancos. Yo he señalado muchas veces a propósito de esto que la señal que da este proyecto es de un total rechazo al uso de la violencia, cualquiera sea su origen ideológico. Gonzalo, ¿tú también? Pero en ese sentido... ¿Rechaza el uso de la violencia, cual sea Es que es importante porque si no pareciera ser... Claro, pero... por eso yo hago el arbitraje, trato de hacerlo más ecuánime. Tú dices eso, tú suscribes, ¿no? Sí, claro. Ahora, lo interesante de este proyecto... Que esta banda no representa lo que es la violencia. Déjame hacerme cargo de algunas de las cosas que dijo Gonzalo recién. Nosotros estamos, y Gonzalo lo sabe, discutiendo en la Comisión de Educación un proyecto que tiene que ver con la violencia en sus distintas manifestaciones dentro de la comunidad educativa. Que es una violencia propia de nuestra sociedad, que está presente no solo en los colegios, en los servicios de salud, en muchas partes vemos distintas expresiones de violencia que efectivamente requieren de un tratamiento integral, de un acompañamiento, de un conjunto de políticas, ¿no es cierto?, en las cuales estamos debatiendo con bastante, digamos, altura y con buenos resultados. Este proyecto no apunta a eso, por lo tanto es injusto la crítica de decirle este proyecto no soluciona el problema de fondo. Este proyecto da una señal clara de respaldo a los directores de los establecimientos educacionales de que este tipo de violencia, que es más bien ideológica, cualquiera sea su origen, porque podría ser el día de mañana ser un grupo neonazi, podría ser cualquier forma que sea su origen, este proyecto lo que hace es condenarla y aplicarle la máxima sanción dentro del sistema escolar sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan tener aquellos jóvenes imputables que incurran este tipo de... Yo quiero hablar del IMBA, que fue la pregunta que tú me hiciste antes, porque yo fui al IMBA. ¿Cuándo fuiste? Fui al IMBA la semana pasada. ¿Ya? Pero es que aquí acaba de ocurrir lo que yo había señalado anteriormente. Tú acabas de decir que es una violencia ideológica. La que se hace, la que vemos en esto, que no creo que sean montajes, yo creo que todos sabemos que no son montajes lo que vemos cuando vemos el lanzamiento de Molotov. Cuando ¿tú lo defines de violencia? Es que esto, son yo digo que tiene una raíz ideológica y lo voy a fundamentar, porque lo que hay detrás de esas formas de violencia no es la expresión, por ejemplo, de la violencia que vemos en el bullying, que vemos en aquel niño que golpea al profesor en la sala de clases, sino que aquí vemos una violencia planificada, una violencia premeditada, que busca un instalar una idea, que es objetar un sistema. Que Gonzalo explique. Gonzalo. Ya, aquí acaba de pasar, en el fondo, el corazón de esta discusión, que a mi juicio este proyecto no tiene ningún interés real al principio en mejorar la convivencia escolar, sino que tenía un interés de instalar la idea de que la oposición relacionada con las ideas de izquierda estaba relacionada con el uso de la violencia. O sea, arrinconarnos. Luis acaba de decir que tiene como objetivo objetar el sistema y que era una violencia de raíz ideológica. Y yo quiero ser muy sincero con la ciudadanía que está viendo esto. Yo no tengo idea quiénes son, ni por qué lo hacen, no los conozco y no hay ningún dato de conocimiento público para saber por qué lo hacen y cuándo lo hacen, digamos, y para qué lo hacen y cuáles son sus objetivos. Si ellos quieren objetar el sistema o defender el sistema, no hay ninguna forma de saberlo. Lo que Luis acaba de decir significa dos cosas. Uno, que Luis es la única persona en Chile que sí sabe... Es que tú me estás atribuyendo que yo sé quiénes son y yo no he dicho eso. Tú dijiste tú dijiste sus objetivos, dijiste que pretenden objetar el sistema. O sea, ¿tienes información que la Fiscalía no tiene o acabas de mentir? La esencia de mi argumento es que esta es una violencia planificada.
su fin puede ser objetar el sistema. Evidentemente están en contra del sistema. ¿Por qué? Alguien que está a favor del sistema no lanza bombas molotov contra el establecimiento en el cual estudia o no rocía con No parafina. sabemos quiénes son. Bueno, pero lo que hay aquí es una violencia planificada. Y por eso no se puede expulsar tampoco mientras no sepamos que es quiénes son. distinta de la violencia espontánea que se puede dar en otros contextos. Y ese es el foco de este proyecto, y lo reitero, respecto a cualquiera sea el origen de ese Mira, fundamento a propósito ideológico de político. estos chamullos, quiero ir a un caso concreto. No, los chamullos es tuyo, porque tú no estás, tú Sí, estás pues, tú estás atribuyendo a mí tú estás diciendo que palabras que yo no he dicho. Yo no estás diciendo que tiene una raíz ideológica. Lo que yo digo por que qué da lo lo mismo hacen. quiénes son. Entonces, Cualquiera que planifique mira, actos de este tipo merece ser a lo menos expulsado, y en forma oportuna. A ver, Gonzalo, ¿quieres Mira. plantear algo? El tema de la violencia escolar es sistemática. Nosotros defendemos la educación pública, la hemos defendido durante décadas, y que nos vengan a achacar a nosotros la destrucción de ella es bastante injusto a mi juicio, y lo han hecho de manera bastante burda. Yo creo que, por ejemplo, lo de Canal 13 es por lo bajo un montaje en donde se presenta... No un error. No, se prestó para él... ¿Tú crees que esos periodistas de allí se prestaron para un montaje malintencionado? O sea, no, que llegaron... Yo conozco algunos de ellos, hay a los que conozco. Que llegaron No me parece. a un nivel de falta de rigurosidad. Un error. A un nivel de No, falta un de error rigurosidad. y lo Reconocen reconozco. algunas Ok, imágenes, y lo Pero reconozco. se presta para ello el ministro del Interior, la segunda autoridad máxima del gobierno, para decir que encontraron una célula del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Imagínate, como el ejemplo de la izquierda... Bueno, un error movió que, otro error, ojo, a lo o mejor. sea, el no. ministro se pronunció respecto de un que reportaje, funcionaba no respecto de manera clandestina, y que lo habían descubierto porque subían fotos clandestinamente a Instagram. Entonces, además, es un error muy, muy rasca. Quiero poner otro ejemplo. Instagram no es muy clandestino. No tiene nada de clandestino. Una cuenta abierta de Instagram a la cual podía acceder todo el mundo. Imagínense, Frente Patriótico Manuel Rodríguez operando por Pero Instagram. tú estás focalizando en ese supuesto error de un reportaje de televisión toda Luis. su fundamentación Luis, respecto Luis, del resto que hemos visto todos los chilenos Luis. durante todos estos Jorge meses. Alessandri, el diputado Alessandri, me trató de diputado de overol blanco. La ministra Cubillos dijo que nosotros amparamos la violencia, y la ministra vocera de gobierno, la ministra vocera de gobierno yo no sé dijo lo que que dijo estábamos Jorge a Alessandri. favor de las molotov. Pero la ministra ¿Te Cubillos parece? jamás te atribuyó eso. Lo que ella dijo en el No, y momento por eso que estoy muy estaban decepcionado de ella. destruyendo el proyecto bajo argumentos parecidos a los tuyos. Gonzalo, el que una ley apunte, yo voy a llevarlo al extremo que lo apuntan Vamos. ustedes. Solo esta ley, esta gran cosa, para 4 colegios. ¿Qué importa entonces si la ley es buena? Eso debe importar si es buena o mala. Si es para 4 colegios, para los que no les importa, no opera la ley. Entonces, ¿cuál es el problema? Ese argumento a mí no me... Eso es una excelente pregunta. Porque la ley, efectivamente, está el proyecto de ley, que era malito, como te decía, y que requería un montón de arreglos. Vamos a suponer que se muy, mejoró. que muy bien Luis ha comentado, ¿cierto? Que han habido cosas que se han mejorado. Que yo creo que tuvo muchas deficiencias arreglables en su salida, pero la cuestión que se armó en torno a ella, voy a poner un ejemplo. Al cabo Quintanilla, lo golpean en el INBA. Situación que me parece terrible, solidarizo con el cabo Quintanilla, y el alcalde Alessandri, a quien respeto mucho, dice por redes sociales que esto demuestra la necesidad del aula segura. ¿Y por qué es interesante? Porque primero nosotros venimos hace años denunciando el abandono de la educación pública. Yo estuve en el INBA. Vivir en el INBA es un acto de violencia. ¿Pero qué pasa con el cabo Quintanilla? No estaba mencionado en el proyecto Aula Segura. Déjame terminar. Por eso que fue mejorado el proyecto. No estaba mencionado en el proyecto Aula Segura. Por lo tanto, el alcalde Alessandri, a quien le tengo respeto, mintió. Y luego de eso, la oposición obstruccionista, según la ministra vocera de gobierno, lo arregla. Lo vuelve constitucional y le mete a los carabineros para que... Ya no es para 4 o 7 colegios. Para que el señor Alessandri deje de quedar como mentiroso. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Discutiendo democráticamente y no yendo al Tribunal Constitucional cuando algo no le gusta, como lo hacen ellos. Yo creo que no es correcto lo que estás haciendo, Gonzalo, porque tú estás confundiendo 2 momentos distintos. Tú estás confundiendo el momento, ¿no es cierto?, en que el proyecto lo echaron a perder ustedes o lo echó a perder. ¿En qué sentido? ¿Cuál era la Los primeros arreglos, cuando eliminaron la expulsión, cuando en virtud del debido proceso desnaturalizaron completamente el proyecto. Eso que tú es lo que encuentras bueno... ¿Pero tú estás en contra del debido proceso? No, pero es que el debido proceso no es lo que hizo en las primeras indicaciones de la Comisión de Educación. Pero yo quiero volver al punto de la pregunta. Quiero volver al punto de la pregunta. Hacer un foco porque si no nos tenemos que ir. Quiero volver al punto de la pregunta Última que está haciendo Matías. Este proyecto, si bien tiene o se fundamenta en lo que hemos visto últimamente en 4 o 5 colegios, lo que ocurre en esos 4 o 5 colegios lo ve todo Chile. Y por lo tanto la señal que da este proyecto, de respaldo a los profesores, de respaldo a los educadores, de respaldo a los alumnos que quieren seguir estudiando y no quieren... Ese era el foco, ese era el foco. Y ese foco se mantiene y se valida plenamente está hecho el punto, y se Luis. mejora con la Gonzalo, tú para terminar, cierra tu intervención. Ya. También Primero, breve, por favor. Súper concreto, yo no tengo problema con que el proyecto se llame Aula Segura porque
no sé por qué la izquierda tiene que no hacerse cargo de la seguridad. Bueno, Nos interesa dar seguridad. Pero por último, hacer una invitación a la ciudadanía a ver este tema en serio. El 50% de los hogares en que hay niños en Chile tienen violencia según la CACEN. La UNICEF dice que 7 de cada 10 niños son víctimas de violencia de sus padres. El 22% de los niños en Chile, según el Ministerio del Interior, han sido agredidos en el colegio. Tenemos un clima en que a los jóvenes se les ha enseñado que la forma de resolver los problemas es a través de la violencia. Tomémonos este tema muy en serio y no con carnavales comunicacionales que solo pretenden hacer una jugarreta entre oposición y Paula gobierno. asegura un primer paso en esa dirección y por eso va a tener la aprobación que va a tener. Luis Pardo, Gonzalo Winter, muchísimas gracias por estar aquí aportando con sus ideas, con su experiencia parlamentaria a este debate de un proyecto de ley que le falta su segundo trámite o el trámite en la Cámara de Diputados. Muy buenas noches. Gracias, Matías. Y muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Si hay algo que está marcando la pauta en noticias es Rotary Kraus, porque ya llegaron sus increíbles marcos de marcas para todos los estilos. Encuentra el tuyo desde 19.900 pesos. Solo en Rotary Kraus, muchos marcos para cada tipo de persona. Entérate de todo en www.rik.cl. ¿Vamos a la pantalla?